Ya. Ya, perdón, me estaba olvidando de grabar. Sí, bueno, todos nuestros sistemas manejan lo que es el módulo de firma electrónica y también un digitalizador web integrado al sistema. Sí, es un digitalizador, es un módulo americano que nosotros lo integramos dentro del sistema para que justamente nos permita hacer el proceso de digitalización mucho más rápido, ¿sí? Y prácticamente es una experiencia transparente, digamos, para los usuarios, simplemente ingresan por un botón y pueden digitalizar, ¿sí? Al igual, de igual manera, contamos con un módulo o un sistema, digamos, para el manejo de todo el archivo pasivo, ¿sí? Entonces, bueno, este sería como un repositorio documental. Hoy vamos justamente a ver las bondades y los beneficios de este sistema, el IDOC, que es nuestra nueva versión, ¿sí? Que es por donde normalmente inician las instituciones la parte de su gestión documental. Un poquito de los principales beneficios o lo que buscamos de implementar este sistema, ¿sí? Primero es justamente lo que decía la compañera, es la modernización y estandarización de los procesos de gestión documental, ¿sí? Porque ya todo lo vamos a hacer a través de la herramienta. Vamos a estandarizar también los procesos porque ya la herramienta nos va a ir dando los formatos, ¿sí? Porque todo eso nosotros ya le vamos a ir parametrizando. Un cambio cultural en el manejo de la documentación. Todo ya aquí sería a través del sistema, de una manera digital, con firma electrónica y adicionalmente también, como ustedes saben, sistemas es web. Entonces pueden acceder desde cualquier parte del país o inclusive del mundo. Si es que ustedes tienen acceso a internet por medio de un navegador, pueden revisar sus documentos o firmar electrónicamente los documentos, ¿sí? Y tramitarlos. El cumplimiento de la normativa y tendencia a cero papeles también es muy importante, ¿sí? El sistema justamente se basó en normas ecuatorianas, ¿sí? Es un sistema basado en la parte justamente pública de aquí de nuestro país. Entonces cumplimos con lo que es la norma INE 2410, que regula toda la parte de memos, oficios circulares. También está el tema de la firma electrónica, como ustedes saben, también está la ley de firma electrónica. También cumplimos en esta nueva versión con lo que es la regla técnica de manejo del archivo emitida por la Presidencia de la República. Sí, es la última vigente, que también nos va indicando cómo se debe organizar el archivo, que todo debe ir a nivel de trámites, los descriptores, bueno, toda esa parte de lo que es la gestión documental. Y la idea es la disminución del consumo de papel también, ¿no? Obviamente, como ya vamos a ir generando en el sistema, ya no es necesario que imprimamos tantos documentos y tantas copias. Vamos a tener un ahorro en costos de papelería, fotocopiado, tinta, tóner, energía eléctrica y especialmente el espacio físico que requerimos para ir guardando toda esa cantidad de documentos que vamos generando año tras año. Otro de los objetivos también es la centralización del archivo y la correspondencia, ¿sí? Que haya un solo punto donde se recibe, ¿sí? Y donde se va almacenando la información. Disminución en el tiempo de trámite, respuesta y consulta de los documentos, ¿sí? Este es uno de los grandes beneficios que ustedes van a obtener. Obviamente los documentos ya los vamos a generar en el sistema. En el momento que ustedes ponen firmar y enviar, ese documento, ese instante, como en un correo electrónico, va a ir a la bandeja de recibidos de la otra persona y obviamente eso va a ser un proceso inmediato. De igual manera, la consulta, ¿sí? En esta nueva versión ustedes van a ver que hemos trabajado bastante también para que ustedes puedan buscar por un montón de campos como el asunto, inclusive el texto de los documentos, el texto de los comentarios o las notas que ustedes van agregando, obviamente por destinatarios, remitentes, fechas, ¿sí? Porque esa es una de las bondades, ¿no? Poder encontrar rápidamente los documentos que ustedes han ido generando. Vamos a mejorar la calidad del servicio al ciudadano e interinstitucional también, ¿sí? Esto también es importante porque en el sistema los ciudadanos en general van a poder hacer el seguimiento de sus trámites, si así ustedes
lo creen conveniente. Y adicionalmente, los ciudadanos o proveedores que cuenten con firma electrónica van a poder enviar directamente a la institución documentos firmados electrónicamente, ¿sí? Adicionalmente, esta nueva versión también cuenta con un módulo de interconexión que les va a permitir estar interconectados, ¿sí? Justamente con las instituciones que les indiqué hace un momento. Y de esa manera ustedes pueden firmar electrónicamente, enviar documentos y recibir automáticamente de esas instituciones sin necesidad de hacer el despacho físico. Efectividad en la toma de decisiones. Las autoridades, los jefes, ¿sí? Va a conocer todo el flujo histórico de los documentos, el responsable, por dónde pasó el documento, ¿sí? Y adicionalmente también la seguridad de la información por parte de lo que es el módulo de firma electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, esos son un poquito de los principales beneficios que buscamos al implementar este sistema. Sí, un segundito. Ya, bueno, no sé si hasta ahí ustedes tienen alguna consulta. Ahora ya vamos a pasar justamente con el ingeniero Mauricio Aro para hacerles un demo, ¿no? De cómo está el sistema, la nueva versión y irles mostrando en vivo cómo se va a generar la documentación. Ya, ¿no hay consultas por el momento? Ya, listo. Entonces continuemos con Mauricio. Muchísimas gracias y mucho gusto. Permíteme compartir, por favor. Ya. Buenas tardes. Como mencionaba Joana, mi nombre es Mauricio Aro, soy gerente de proyectos de la empresa. Esta tarde les voy a hacer yo la presentación del sistema. Bueno, me permití descargarme unas imágenes de internet de su sitio web para parametrizar el sistema y que ustedes puedan ver cómo quedaría. Obviamente ya si deciden contratarnos, todo esto es parametrizable, ustedes nos proporcionarían los logos, los banners y todo lo que quieran ponerle para que el sistema se ajuste a su imagen institucional. Bueno, ingresamos al sistema y como ven, la interfaz es muy similar a la del sistema Keybooks. Hemos tratado de mantener la misma línea gráfica que Keybooks. Principalmente porque hay muchas personas que han pasado ya por alguna institución pública, entonces ya han visto o ya han utilizado el sistema y es mucho más fácil la implantación y el manejo del sistema. Entonces, lo que sí van a ver aquí son las funcionalidades adicionales. No sé si tal vez ustedes han utilizado el sistema Keybooks. Yo sí. Ya, chévere. Entonces, bueno, para las personas que no han podido verlas, básicamente Keybooks es un sistema que les va a permitir enviar y recibir documentación oficial, memos, oficios, circulares, acuerdos, y estos documentos van a estar firmados electrónicamente. Ya, como les decía Joana, están ajustados a la normativa ecuatoriana, entonces los documentos se van a generar conforme a lo que dicta la norma INNT 2410. Muy bien. El manejo, la interfaz es muy similar a la de un correo electrónico. Por aquí tenemos la parte de nuevo y acá abajo tenemos las bandejas. Ya. Al crear nuevos documentos,
Eh, lo que van a ver de nuevo aquí es esta parte de acá arriba. Lo que nos permite esto es crear nuevos trámites. Los trámites vienen a ser como los expedientes físicos que manejamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a crear un nuevo trámite, cogemos una carpetita de papel y ahí en esa carpetita ponemos todos los documentos, memos, oficios circulares, anexos y todo lo que se va generando en el trámite, ¿no es cierto? Y esa carpetita va pasando entre las diferentes áreas. En Keepbooks los documentos se van generando uno por uno. O sea, y están, se puede decir, sueltos. En este caso, la idea es que los vamos a agrupar en expedientes, conforme a lo que nos dice la regla técnica de gestión para la gestión de archivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo trámite. Ya, damos clic en crear nuevo trámite. Y algo adicional que tenemos es que si ustedes tienen creado o tienen levantado su cuadro de clasificación de series documentales, el usuario de una vez va a clasificar el expediente. Entonces cumplimos también con lo que dice la regla técnica, que los expedientes deben estar clasificados en base al cuadro de clasificación de series documentales y que esta clasificación se realiza al inicio del trámite. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este va a ser un trámite para tesorería y digo que va a ser una solicitud de pago. ¿Ya? Eso fue lo que en sí a nivel de interfaz o de funcionalidad es diferente del sistema Keepbooks. Si ustedes no tienen el cuadro de clasificación de series documentales, está aquí, no se preocupen, simplemente no les va a aparecer esta pantalla. ¿Ya? Pero sí se va a formar, sí se va a crear el expediente. Entonces, esta pequeña funcionalidad nos va a ayudar para muchísimas cosas. Cuando yo tengo mi cuadro de clasificación de series documentales, tengo mis plazos de conservación documental, el sistema me va automáticamente va a ir clasificando todos los documentos, las respuestas, los anexos, todo va poniendo dentro de los expedientes. Ya van a estar clasificados y al final es más fácil generar fichas de índices, actas de traspaso, actas para baja documental. El sistema mismo me va a ayudar a identificar qué expedientes debo transferir ya a mi archivo pasivo o qué expedientes puedo dar de baja, de ser el caso. ¿Ya? Dependiendo de cómo esté el cuadro. Entonces, esa acción que les tomará un par de segundos a los usuarios al momento de crear el trámite nos ayuda para que toda la documentación, tanto electrónica como física, esté organizada. ¿Ya? De ahí, todo lo demás es lo mismo. Vamos a buscar de ahí para, seleccionamos a los destinatarios, remitentes del documento. A diferencia de Keepbooks, aquí sí pueden firmar electrónicamente varias personas. Entonces, yo puedo seleccionar varios remitentes y varios destinatarios. Todos los que ustedes necesiten para la elaboración del documento. Bien. Puedo enviar también documentos con copia o incluso puedo informar desde esta misma pantalla. Entonces, una vez que ustedes pongan firmar y enviar, el documento se va a informar al destinatario. Con eso ahorramos algunos pasos después. Y de ahí es cuestión únicamente de redactar el documento. Hacemos una vista previa y tenemos el documento generado conforme a la regla técnica. Perdón, tengo un poquito lento el internet. ¿Ya? Entonces, el sistema me va a poner el documento con el formato del memorando, me va a poner el número de documento, la fecha, los datos del para, tal como nos dice la norma, el asunto y al final están los firmantes. ¿Ya? Si es que no fuese un memorando y fuese un oficio, por ejemplo,
el sistema me va a modificar el documento y me va a poner, por ejemplo, los destinatarios, como me dice la norma que deberían ir. Ya. A diferencia de Keybooks, aquí puedo tener otros tipos documentales. Por ejemplo, puedo tener contratos, ¿ya? Entonces yo puedo precargar las plantillas. Tengo un contrato para que el usuario simplemente llene la información que corresponda. O puede ser, por ejemplo, puedo tener diferentes plantillas. Por ejemplo, una de prestación de servicios y se cambia el contrato. Sigue siendo un tipo de contrato. O puedo tener tipos de documentos un poco más complejos, como por ejemplo formularios. Entonces, esto nos ayuda bastante a simplificar y estandarizar varios trámites. Por ejemplo, puedo tener un permiso de salida, de vacaciones, y simplemente el usuario debe ingresar la fecha de salida. Siempre va a ser el 30 y va a regresar en enero de 2022. Y selecciono el tipo de permiso. Y con esto ya se me genera a mí mi documento de solicitud de vacaciones, por ejemplo. Entonces el sistema, como ven, me completa mi cédula, mis nombres, la dependencia a la que yo pertenezco. Están las fechas de salida, de reingreso y quién solicita y quién autoriza. ¿Ya? Puedo también, por ejemplo, tener formularios de pago. ¿Ya? Aquí igual, el usuario llena todos los datos. Aquí en los formularios puedo tener diferentes tipos, ¿no? Radio buttons, checks, checkbox, combos de fecha, campos de moneda, campos numéricos, campos de texto y diferentes opciones. Adicionalmente, yo puedo poner algunos requisitos que el usuario debe adjuntar, por ejemplo, la cédula, la cuenta bancaria, la factura, y en este caso la factura es obligatoria. Entonces, mientras el usuario no adjunte una factura, el sistema no le va a permitir que continúe el trámite. ¿Ya? Entonces, esto es una ventaja principalmente, por ejemplo, en las áreas financieras, que tienen mucho reproceso de la información, les envían los documentos, pero le faltó la factura, luego le faltó el RUC y están así, enviando y solicitando de documentos de papel en papel. Entonces aquí ya pongo todos los documentos que yo requiero y el usuario tiene que adjuntarlos. ¿Ya? Esta funcionalidad también está disponible para los ciudadanos. Entonces, ustedes pueden crear formularios, por ejemplo, un formulario para solicitud de inspección a un local y ya le pueden pedir al usuario que ponga aquí mismo todos los documentos que necesitan, un RUC, un mapa, un plano del establecimiento, etcétera. Y mientras el ciudadano no adjunte todo, no puede enviar la solicitud. Entonces los ciudadanos se conectan desde sus casas y envían los documentos firmados electrónicamente. Incluso se puede habilitar un botón de pagos y si es que tienen algún trámite que tenga un costo, el ciudadano simplemente hace el pago y en ese momento se envía el documento a la institución. Entonces pueden simplificar mucho no solo los trámites internos, sino los trámites que manejan con la ciudadanía en general. Ya. No sé, tal vez si hasta ahí tienen alguna duda. Ya, bueno. Ya. ¿Qué más tenemos?
como les mencionaba, así sí tengo una consulta. El cuadro de clasificación es dinámico. No, ustedes lo parametrizan, ustedes lo configuran. Los cuadros de clasificación hace el levantamiento la Secretaría General en sí el cuadro de clasificación... Buenas tardes, ¿me escucha? Mauricio. Sí, sí, le escucho. Sí, lo que le quería decir es que el cuadro de clasificación documental es dinámico porque varía dependiendo de la estructura orgánica de los procesos. Entonces, no sé si atado al sistema resulta el caso de que se pierde históricos o algo así. No, o sea, a ver, el cuadro, según la normativa, tenemos un solo cuadro de clasificación de series documentales para toda la institución. Entonces, ustedes definen... Levanta el cuadro de clasificación, pero dependiendo de la estructura orgánica y dependiendo de los procesos. Exactamente. Entonces... Y obviamente la estructura puede variar y los procesos también. Claro, en ese caso se cierran las series y se crean unas nuevas series. O de ser el caso, se modifica el nombre de alguna sección documental. Dependería y mucho de cómo ustedes lo vayan a manejar. Entonces, ustedes elaboran el cuadro de clasificación de series documentales. Como bien, yo solo tenía acceso a la gerencia general. Ya, el cuadro, como les decía, el cuadro de clasificación de series documentales es uno para toda la institución. Entonces, ustedes definen todo su cuadro de clasificación documental enfocado... Pero no es estático. No, o sea, en sí puede ir cambiando. Lo que me refiero es que no, los usuarios finales no pueden cambiar. Quien cambia esto es la Secretaría General, que es la encargada de administrar los cuadros de clasificación de series documentales. Entonces, se modifican, pero una vez que hago el levantamiento, son pocos los procesos que van variando en la institución. Pero sí, o sea, si creo un nuevo proceso en la institución, No obviamente tengo que debería crear una estar nueva atado al subserie. sistema eso, Doc. Buenas tardes con todos. No sé, Mauricio, de pronto la inquietud de la compañera va en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, la regla técnica establece que el cuadro de clasificación documental será aprobado por la Secretaría de la Presidencia. Entonces, nosotros estamos todavía levantando el tema del cuadro, tenemos ya un borrador, digámoslo así, estamos ya por pulirlo, pero nosotros en cierta forma como mantenemos una autonomía, lo estamos pensando que tanto el archivo de gestión, el archivo central y el intermedio maneje Bomberos AMAT. Y lo otro es el tema del archivo histórico, ya lo que es propiamente ya la Dirección Nacional de Archivos. Ya. Sí, o sea, no hay inconveniente. O sea, ustedes van creando su cuadro de clasificación de series documentales, como les decía. En cierto punto es estático porque los usuarios finales no pueden modificar el cuadro. O sea, no puedo coger y crear, una secretaria de un área no puede coger y modificar el cuadro porque se me ocurrió. ¿Ya? Quien maneja esto es la Secretaría General. O ustedes delegarán a ciertas personas para que puedan ir creando las diferentes series documentales. ¿No es cierto? Entonces, aquí ustedes definen en el cuadro de clasificación los diferentes datos, el código de la serie, el nombre, una descripción, de qué tipo es, si es una sección, una subsección, serie, subserie, etcétera, el estado en el que se encuentra, si está activo, inactivo o fue eliminada la serie, los plazos de conservación, qué van a hacer con los documentos una vez que se cumplieron los plazos. Por ejemplo, este puede estar 2 años en el archivo de gestión y lo voy a transferir. Va a estar 5 años en el archivo central
y después va a pasar al archivo intermedio y se va a conservar permanentemente o se va a eliminar cumplido el plazo. Entonces, todo esto ustedes lo van parametrizando. Y adicionalmente pueden poner varios descriptores para las series documentales. Entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no es cierto? Se van creando carpetitas en el sistema. Y la idea es hacer algo parecido a lo que yo hacía en papel. Que si tengo el expediente de un local comercial, entonces dentro de ese expediente yo puedo poner los nombres del propietario del establecimiento, el RUC, la dirección, el teléfono o de qué tipo de local es. Y dependiendo de eso, se me facilita también las búsquedas. Lo mismo es en el sistema. Yo voy poniendo diferentes descriptores que van a ir asociados a los expedientes y después puedo buscar fácilmente en base a esto, a la información que los usuarios van llenando. Perdón. Mauricio, yo tengo una inquietud. De pronto en el tema del sistema de gestión documental, ¿cómo se establece aquí? ¿Por número de trámite? O eso, bueno, eso por una parte. Y por otra parte es los archivos que se hayan generado ya, digamos, en la unidad de gestión, ¿cómo se vincularían ya para el tema del cuadro de clasificación documental y ya para la conservación de los documentos? ¿Desean grabar también documentación pasiva? La idea es digitalizar todo. Ahorita tenemos o iniciamos ya el tema del archivo pasivo. Estamos poniéndole en orden y también estamos digitalizando. Entonces, la idea es que toda esa información mantenerla digitalmente para el respaldo respectivo y en su momento también que sea un poco más rápida la búsqueda de la información. Ya, chévere. Para eso tenemos un módulo que está orientado justamente al archivo pasivo. Ya lo vamos a revisar. Pero bueno, en sí es el mismo principio. Defino mi cuadro de clasificación de series documentales, plazos de conservación, los descriptores y tengo toda la información que yo requiero para la parte de la gestión también del archivo. ¿Ya? Una vez que tengo mi cuadro de clasificación de series documentales, debo definir en mis unidades productoras quién va a tener acceso a qué. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la gerencia general, solamente voy a tener acceso a la gerencia general. ¿Ya? O si estoy en la subgerencia jurídica, voy a tener acceso solamente a los documentos de la subgerencia jurídica. ¿Ya? Entonces, no es que se me va a mostrar todo mi cuadro a toda la institución y toda la institución puede cargar documentos en cualquier serie, en cualquier lugar, sino cada persona va cargando únicamente en donde les compete. ¿Ya? No sé si tal vez ahí tienen alguna duda. Bueno, para terminar un poquito la idea, ¿cómo se ve en el sistema una vez que yo ya tengo clasificado, o sea, ya tengo clasificada la documentación, los expedientes? Entonces, yo voy a tener acceso aquí a mis series documentales y dentro de estas voy a tener los diferentes expedientes. Cuando ustedes acceden a algún expediente, tienen acceso a toda la información del expediente. Si habían descriptores, también van a aparecer aquí. El historial, quién añadió un documento, quién creó el expediente, quién movió un documento de un sitio al otro. Aquí están todos los documentos que forman parte del expediente, originales y copias, todo lo que tenía que ver con el expediente. Y eso también me va a permitir hacer un seguimiento de la documentación. Y tengo ya mi documentación ¿cómo es? Se puede decir que tengo un expurgo ya de mi documentación. Aquí ya se eliminan todas las copias y me quedan solamente los documentos originales, los memos, los oficios y los anexos. Ya quito todo lo que está repetido. Entonces esta básicamente sería mi ficha índice del expediente. Entonces, como ven, es mucho más fácil manejar la información a través de los expedientes. ¿Ya? Y también tengo los documentos. Entonces, al igual que Keybooks, cuando ustedes ingresan a un documento,
ustedes tienen toda la información del documento, el memorando, los anexos, si es que tenía algún anexo, el recorrido del documento. Puedo ver por todos los lugares que fue el documento, quién modificó un documento, qué cambios hizo al documento, se adjuntaron algo, se firmaron electrónicamente y todo lo que hicieron con el documento. Se mantiene también el módulo de carpetas virtuales de KeePubs. Básicamente es la versión obsoleta del módulo de clasificación de series documentales. Y las tareas. Las tareas me permiten asignar, como su nombre le indica, tareas a diferentes personas para que realicen con los documentos. Por ejemplo, si me llega un trámite, yo le puedo decir a uno de mis colaboradores, tú haz el informe, a otro tú genera la respuesta y a la otra persona tú hazles el seguimiento a los dos, se me ocurre. Entonces, puedo distribuir el trabajo entre varias personas de mi equipo. Paso. Creo que se me fue el internet. No, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, chévere. No sé, paso por ahí. Ya. Eso. Ya, como les decía, en la parte de la firma electrónica, es mi sistema. Voy a ingresar a otro sistema. Algo le pasó a mi sitio. Ya. Ya, en la parte de la firma electrónica, yo también tengo algunas opciones. Como les decía, puedo firmar electrónicamente los documentos. Pueden firmar varias personas, más bien dicho, un documento. Entonces, simplemente tengo mi documento. Como les decía, pueden firmar. Puedo seleccionar a todas las personas que yo quiera para que firmen. Y firmo. Se va a firmar manualmente. Entonces, simplemente pongo que se va a firmar este documento electrónicamente. Y selecciono el archivo, el token o el archivo de mi certificado. Ingreso la contraseña y firmar. Básicamente, eso es todo el proceso de firma. Yo reviso mis documentos enviados. Por ejemplo, tengo aquí que el documento ya fue firmado por mí. ¿Ya? El sistema busca automáticamente dónde está mi nombre y pone la firma justo encima de mi nombre. Entonces, a diferencia de KeePubs, que la firma electrónica se me va a poner aquí al final del documento, en este caso, el sistema me va a poner la firma aquí. Justamente por lo que tengo múltiples firmas, el sistema tiene que poner
la firma justo sobre el nombre de la persona que está firmando. ¿Ya? Les pusimos también un código QR a los documentos. Esto les va a ayudar a ustedes a encontrar más fácilmente o a comprobar que un documento es válido. Entonces, si por ejemplo hacen una inspección en algún sitio y les enseñan un documento de un certificado emitido en el sistema, ustedes pueden escanear este código y se les va a abrir este documento. Se les va a abrir una pantalla similar a esto. Entonces, solamente va a estar el documento y ustedes pueden comprobar que el documento que les están enseñando es original. Por ejemplo, teníamos casos en los que en los que falsificaban la documentación y no había manera de comprobarlo en ese momento cuando están en campo los técnicos. Entonces, por eso pusimos esta opción de aquí. ¿Ya? Añadimos también al sistema algunas otras opciones, como por ejemplo tenemos un digitalizador web, que lo que me va a permitir es escanear directamente en el sistema los documentos. Entonces yo simplemente selecciono el escáner con el que yo voy a digitalizar, escaneo y este documento se me va a grabar en el sistema. Y puedo escanear todos los documentos que quieran, todas las hojas que quieran, escala de grises, blanco y negro, pueden cambiar la resolución de los documentos, etc. Y a estos documentos que están adjuntos al sistema, también puedo escanear, firmarlos electrónicamente. Entonces, no necesito salirme del aplicativo, descargarme y firmarlo con cualquier otro aplicativo, con Firmese o con Acrobat, con componente que sea, porque lo pueden firmar directamente en el sistema. Para los documentos anexos, si el sistema me pregunta dónde quiero colocar mi firma, simplemente firmo este documento. Igual, los anexos pueden tener cualquier cantidad de firmas electrónicas. Ya. Entonces, como ven, el documento se firmó electrónicamente. ¿Qué más? Mejoramos también la parte de la búsqueda avanzada. Ustedes pueden realizar una búsqueda por cualquier parámetro del documento. ¿Ya? Qué sé yo, el número del documento, el número del trámite. Pueden buscar incluso en el texto del documento. Si ustedes pusieron algo en el contenido del documento, por ejemplo, NetLife me va a buscar todos los documentos que tengan la palabra NetLife en su contenido. Así no esté en el asunto ni en ningún otro sitio. ¿Ya? Más, pueden buscar incluso por los comentarios que ustedes pusieron al momento de reasignar los documentos. Ya, hay otras opciones también, como les decía, en base a los descriptores que ustedes ponen en el sistema. Ustedes pueden seleccionar un descriptor e ingresan el número. Buscar y les va a aparecer todos los documentos que tenían este descriptor en su contenido. ¿Ya? Entonces tienen como muchísimas opciones para buscar y ubicar toda la documentación que ustedes registran en el sistema. Mejoramos también la parte de la administración. Prácticamente todo es administrable. Como les decía, pueden ustedes crear formularios. Desde aquí, desde la administración, ustedes pueden
seleccionar una orden de pago. Pueden tener documentos de tipo, se puede decir, de texto libre, que los usuarios pueden ingresar redactar el documento con un memo, un oficio, o pueden tener formularios que, como les decía, son más restringidos. Por ejemplo, tengo los diferentes descriptores que pueden haber en el sistema y que se van a, igual ustedes van creando los descriptores según como ustedes necesiten. Pueden solamente, pueden ser opcionales o pueden ser obligatorios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la hora de salir y de retorno son obligatorios. Entonces, mientras no llene esta información en el formulario al momento de registrarlo, no le va a permitir enviar el documento. Pueden también aquí poner los anexos y es de la misma manera. Digo que tienen que adjuntar una copia de la cédula y que va a ser obligatorio. Ya. Y elaboro el formulario. Obviamente esto lo va a hacer un técnico, pero como ven ustedes pueden poner todas las opciones que requieran. Ya. Los documentos, me olvidaba, los documentos que ustedes reciben también pueden firmar las autorizaciones. Firmar, por ejemplo, una autorización, si es una solicitud de salida, una solicitud de vacaciones, entonces uno de mis colaboradores me va a solicitar a mí como jefe de área que autorice la salida y después va a autorizar el director de talento humano. Entonces, el documento también puede tener varias firmas y no necesariamente desde la elaboración. Entonces, me voy a cambiar de usuario, por ejemplo. Aparecen las firmas. Bueno, aquí me va a aparecer un iconito para firmar. Como este es mi sistema de pruebas, debió haber dañado algo. Pero aquí les va a aparecer un botoncito que les va a permitir firmar electrónicamente los documentos. Entonces, al igual que los anexos, ustedes seleccionan la posición donde desean firmar y realizan la firma electrónica del documento. No sé si tienen tal vez alguna duda hasta ahí. Para el tema de la validación de las firmas, digamos, se firmó un documento. Descargo el documento y quiero validarlo en firma S. ¿Tiene algún tipo de inconveniente ahí o ninguno? No, o sea, es un componente, de hecho, es el mismo código de firma C. Lo único que le añadimos algunas funcionalidades extras. Como por ejemplo la opción de que busque dónde está su nombre para poner la firma. Básicamente eso. De ahí es el mismo componente. La validación se hace contra la entidad de certificación, sea el Banco Central, el Consejo de la Judicatura, soportan las firmas de las 5 entidades de certificación: Banco Central, Consejo de la Judicatura, Guanataca, Security Data y ANFAC. Sí, la pregunta es, ¿el documento lo puedo validar en firma S? Claro, sí, sí. Sí, esa podemos hacer una prueba. De hecho, ya les pusimos, hasta la versión anterior podríamos poner la imagen de la firma, pero justamente Compras Públicas emitió en este año una resolución en la que dice que los documentos deben ser firmados con firma C. Entonces tuvimos que cambiar el componente y utilizamos firma C.
Ya, este está firmado. Como ven, aparece el código QR y es exactamente la misma firma que fírmense. Voy a descargar este documento. ¿Cómo se llama? Era 013M. Abrir, verifico el archivo y el documento se verifica sin inconvenientes. Ya. Sí, como les mencionaba Joana, el sistema en sí lo tenemos instalado en varias instituciones públicas. Un listado. Están, por ejemplo, ANDE, la Concentración Deportiva de Pichincha, el Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito, Asfaltar, que es una empresa de Cuenca, la empresa eléctrica Centro Sur, la empresa pública de Cerro de Rumiñahui, Aguas de Galápagos, municipio de Quito, municipio de Rumiñahui, municipio de Bolívar, municipio de Santa Rosa, municipio de Cuenca, la prefectura de la SUAY, la superintendencia de bancos, el Consejo Nacional Electoral, la Universidad Andina Simón Bolívar. Como tenemos varios clientes que están utilizando nuestros servicios y en sí han tenido muy buenos resultados. El sistema es mucho más fácil de utilizar, mucho más amigable. Por ejemplo, al momento de crear documentos, el sistema les permite copiar y pegar tablas desde Word o desde Excel. Pueden incluso poner imágenes dentro del documento. Entonces, es mucho más fácil la elaboración de documentos, es mucho más ágil todo el manejo documental. Ya como les había mencionado, las firmas toda la parte de firmas electrónicas funciona exactamente igual. Hemos puesto también varias opciones, como por ejemplo las de bandejas compartidas. Esta ya no es una opción restringida únicamente para los jefes de área, sino cualquier funcionario puede compartir sus bandejas con otro compañero. Por ejemplo, si es que yo no soy jefe del área, pero me voy de vacaciones, en vez de dejarle mi usuario y contraseña a mi compañero para que me dé tramitando todo lo que tengo, simplemente le comparto mis bandejas y él se encarga de reasignar o de dar trámite a toda la documentación que a mí me llegue durante mi periodo de vacaciones. O por ejemplo, como tienen en el ISFA, en una de sus áreas, crearon una bandeja, me parece que era en la Secretaría General, a la que envían todos los funcionarios, envían a esa bandeja los documentos. Y después los chicos del área van cogiendo de uno en uno los documentos que van a atender. Entonces, pueden trabajar de una forma un poco más colaborativa. Prácticamente todo en el sistema es administrable, todo es parametrizable. Entonces se les va a simplificar bastante el uso del aplicativo. Otra de las ventajas es que desarrollamos un módulo de interconexión. Entonces, la idea es que ustedes puedan enviar y recibir documentos desde otras instituciones que tienen este sistema instalado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden enviar directamente un documento a los bomberos de
de aquí del municipio de Quito, y los envían firmados electrónicamente y ellos los van a responder. No necesitan compartir su base de datos, no necesitan compartir todos sus usuarios ni nada. Ellos, el municipio de Quito no va a tener acceso a su sistema y ustedes van a tener acceso al sistema de ellos. Simplemente los documentos que se envíen firmados electrónicamente les va a llegar de un sistema al otro. Y ustedes los van a ver como si fuese un usuario más de su sistema. Entonces, cuando pongan buscar de y para, aquí en la lista de instituciones les van a aparecer todas las instituciones que están interconectadas. Bueno, este es un sistema de pruebas, están solo estos 3, pero en sí pueden ser, pero en sí al momento están interconectadas 16 sistemas diferentes y más o menos, y algo más de 100 instituciones públicas que utilizan estos sistemas. Básicamente el municipio de Quito, el municipio de Cuenca tienen a todas sus empresas públicas también dentro de sus nodos. Entonces, claro, en el municipio de Cuenca son cerca de 40 instituciones, el municipio de Quito son otras tantas, entonces están más de 100 instituciones ya interconectadas. Y podrían ustedes enviarles documentación directamente. Y en base a cómo se van uniendo más instituciones al anillo, esto va creciendo. No necesitan ustedes hacer nada más, porque cuando una institución se une, se replica automáticamente con el resto de nodos. Al momento no estamos interconectados con la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, pero ya, bueno, hemos estado gestionando en estos meses, bueno, el año pasado, pero ya por temas de pandemia y con los ataques que sufrió el sistema Kipux, eso quedó un poquito suspendido, pero me imagino que en este año van a retomar. El municipio de Quito y el municipio de Cuenca están bastante interesados en el tema. Algo que es muy importante mencionar es la parte de seguridades. En sí hemos trabajado bastante en esos temas. La idea es que la información de nuestros clientes se encuentre completamente segura. El último año, prácticamente desde septiembre del año anterior, comenzaron a atacar a todos los sistemas Kipux con bastante frecuencia. Y de hecho casi todos los sistemas del país se vieron afectados. Entonces, nuestros sistemas fueron los que menos afectaciones tuvieron y prácticamente en menos de una hora bloqueamos todos los problemas que se pudieron haber presentado. Entonces, ya los sistemas nos envían alertas y pudimos bloquear las IPs antes de que puedan hacer algo más. Pero, claro, todos los demás sistemas sí sufrieron afectaciones, incluido el sistema equipos de gobierno electrónico. Por eso, en este año decidieron ya no dar continuidad al proyecto y no hacer más publicaciones a la comunidad. Entonces, nos mencionaban que tenían un sistema Kipux instalado localmente. Eso, bueno, también es un punto que deberían analizarlo, porque claro, el tema de la seguridad sí es bastante importante. Y si el gobierno electrónico ya no va a seguir publicando nuevas actualizaciones del código, es cuestión de meses para que ya estén completamente desactualizados con el aplicativo. Entonces, uno de sus técnicos debería dedicarse de lleno a desarrollar y a mejorar el sistema prácticamente por su cuenta. Entonces, eso también termina aumentando el costo total de la solución. No sé si tienen tal vez hasta ahí alguna duda. ¿Cuáles son todos los módulos con los que opera el sistema? ¿Los módulos? Sí, no sé, digamos, gestión documental, archivos, si dentro de archivo, no sé, hay algún otro, o no sé cómo le denominen ustedes.
Ya. Sí, o sea, básicamente tenemos la parte de recepción de documentos que abarca todos los documentos que les van a llegar de los ciudadanos. Pueden hacer el registro manual de la documentación o si es que los ciudadanos tienen firma electrónica, ellos también pueden ingresar al sistema y enviar los documentos firmados electrónicamente a la institución. Entonces, tienen estas opciones. La parte de la recepción dentro de la institución o la recepción en línea de los documentos. Para el usuario externo es necesario que cuente con un usuario y contraseña previo. O sea, ustedes los pueden crear al momento que deja el usuario su trámite o el usuario se puede autorregistrar en el sistema. No sé si está habilitando. Sí. Crear una nueva cuenta como ciudadano y el ciudadano ingresa su número de cédula. 17. Ahí tengo un usuario. Déjenme ver. Ya. Entonces, si es que el ciudadano tiene su firma electrónica, él simplemente llena sus datos, llena toda su información y al final firma electrónicamente un acuerdo de uso de medios electrónicos. ¿Este sistema cuenta con algún tipo de información cruzada para verificar que el número de cédula esté correctamente registrado o no? Sí, tenemos o sea, hacemos la validación con el sistema de la DINARDAP. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a crear un nuevo usuario interno, un nuevo ciudadano, ingresan el número de cédula y el sistema les busca. En este caso, en la DINARDAP, y bueno, esta persona ya tenía un usuario creado aquí dentro de bueno, de hecho, es un funcionario del municipio de Cuenca, que está interconectado aquí en los ambientes de pruebas. Entonces, el sistema me dice que ya existe un usuario registrado con este número de cédula. Pero sí, normalmente, como ven, nos conectamos con la DINARDAP y sacamos la información que tiene el registro civil. Y de ahí ustedes pueden copiar la información y crear el usuario como ustedes requieran. Ya. Bueno, de los módulos está el módulo de registro de documentos, también está el módulo de creación de nuevos documentos, tenemos el módulo de firma electrónica, el módulo del manejo del archivo físico, que es lo que veíamos aquí con las series documentales. Y como les decía, tenemos también un sistema para el manejo pasivo de la información. Entonces, no. Este sistema les va a ayudar a gestionar de una mejor manera la documentación histórica de la institución.
Igual, yo tengo aquí mi cuadro de clasificación de series documentales y aquí ustedes pueden ir guardando la información que ustedes requieran en las diferentes carpetas. ¿Ya? Entonces, llego hasta la parte de subseries, pero aparte el sistema tiene la opción de ir agrupando los documentos en base a los descriptores que ustedes tengan, por ejemplo. Voy a quitar esto. Normalmente les van a aparecer así todos los documentos que ustedes tengan. Si es que ustedes desean, pueden cargar nuevos documentos, por ejemplo, solución, selecciono los documentos, los arrastro y los suelto. En ese momento ya se me cargan los documentos y el sistema me dice que ya los archivos se grabaron exitosamente. Entonces, ustedes pueden digitalizar los documentos. Si ya los tienen digitalizados, simplemente arrastran o sueltan y se van a cargar aquí. Ya, con la documentación ustedes tienen que cargar, ustedes también pueden cargar descriptores, ¿cierto? Por ejemplo, tengo está súper lento. Ustedes tienen varios datos que son generales para todos los documentos, el nombre, la serie documental a la que pertenece, la fecha, tipo de archivo, la descripción. Y también tienen algunos descriptores que son opcionales para cada tipo de documento, para cada serie documental, perdón. Entonces, ustedes pueden tener aquí igual diferentes descriptores, estos son parametrizables y los van cargando en el sistema. Pueden igual desde aquí, desde esta interfaz, seleccionar un nuevo documento para cargarlo o pueden también digitalizar el documento. Y se va a abrir el componente de digitalización que vimos hace un momento. Ya. Pueden ver también el historial, todo lo que se ha hecho con el documento y pueden ver las diferentes versiones que hay del documento cargadas. Entonces, por ejemplo, puedo ver la versión anterior del documento, que es la versión 1, y puedo ver la versión 2, que ya es el documento que subió al final. Ya. Tenemos también la parte del archivo físico. ¿Ya? Este módulo nos va a permitir ubicar el documento en un contenedor, ¿ya? Y ubicarlo en algún lugar ya en mi archivo físico. Entonces, el sistema me va a sugerir en base a mi cuadro de clasificación de series documentales y a cómo está organizado mi archivo físico, en dónde podría ir el documento. Entonces, yo tengo ahorita 2 cajas activas para esta serie documental. Entonces, van a estar en el estante 1, bandeja 1, y en el estante 2, bandeja 1. Yo puedo seleccionar en dónde lo voy a poner. O puedo crear un nuevo contenedor. Y y aquí yo selecciono igual dónde voy a crear. La idea es que, por ejemplo, si tengo una bandeja o un estante para compras públicas, el sistema me sugiera poner el próximo expediente que llegue de compras públicas en ese mismo estante y que no ponga a veces en el estante 1, a veces en el estante 3 o a veces donde tenga espacio, sino que me permita gestionar de una mejor manera la ubicación de los documentos en mi archivo físico y que vayan agrupados en base a sus series documentales. ¿Ya? El sistema también me va a ayudar a imprimir carátulas, etiquetas, las fichas de índices de las cajas
Puedo tener diferentes tipos de contenedores, folders, cajas grandes, portaplanos, lo que ustedes quieran. Todo esto es parametrizable. Simplemente vamos cargando los diferentes parámetros del sistema y les van a aparecer aquí las opciones. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos también, como les decía, importar automáticamente los descriptores. Entonces yo tengo, generalmente cuando ustedes hacen un proceso de indexación, lo que les entregan es un CD o en un disco duro todos los archivos y aquí les van a aparecer y aquí ustedes pueden cargar, más bien dicho, todos los descriptores que también les van a entregar en un Excel. Entonces ya tienen, ustedes cuando digitalizan les dicen, por ejemplo, necesito que estén los números de documentos, las fechas, clasificados por tipo de trámite y por remitente, se me ocurre. Entonces, ustedes cargan el archivo Excel que les entregaron aquí y después lo cargan al sistema. Entonces ya no tienen que estar modificando de uno en uno los documentos, sino pueden hacer cargas masivas de la información. Ya modifican este Excel y lo cargan aquí en el sistema. Ya, como les decía, y en base a esos descriptores ustedes también pueden hacer búsquedas, ustedes pueden buscar por el contenido, incluso por el contenido del documento, porque le pasamos un OCR al documento una vez que se sube e indexamos esa información. Entonces ustedes pueden realizar la búsqueda por cualquier cosa, por los descriptores, por el nombre del documento o por la información que estaba dentro del documento. Ya. Ustedes también pueden ver la información también de diferentes maneras. Por ejemplo, yo quiero que se agrupen por años. Entonces selecciono la opción años, guardar, y aquí ya se me agrupan los documentos en base al descriptor años, los del 2020 o 2021, y los que no tenían algún descriptor van a ir a la carpeta otros. Yo también puedo poner que se muestren varios descriptores. Por ejemplo, yo necesito que se muestre el año y el nombre del proveedor. Entonces, aquí también me van a aparecer las columnas año y nombre del proveedor para yo poder ver más fácilmente la información que tengo registrada en el sistema. Manejo también la parte de préstamos de documentos. Entonces, ustedes necesitan solicitar un documento físico. O sea, la idea es que todo lo consulten electrónicamente. Pero si por A o B, por un tema de Contraloría, por un tema de certificación de documentos o por cualquier cosa que sea, necesito el documento original, yo lo puedo solicitar a manera de préstamo, como si fuera una biblioteca, solicito el documento, ingreso el motivo por el que quiero solicitar este documento y listo. ¿Ya? Y la persona que tenga permisos de préstamos de archivos, de préstamos de documentos, les va a aparecer aquí todos los documentos que están solicitados, los documentos que están prestados, se me van a generar fichas de préstamo de documentos, igual para registrar la información cuando el documento fue devuelto, si es que hubo alguna observación o algún tema. Entonces yo únicamente cuando voy a prestar un documento selecciono la fecha estimada de devolución, digo que van a devolver este documento el 30 de diciembre y de ahí si pasa esa fecha el sistema ya me va a poner este documento en la sección de documentos que están retrasados, ¿no? Para que la persona en el archivo pueda, qué sé yo, llamar a insistir que les devuelvan el documento o tomar las acciones que se requieran. ¿Ya? Tenemos también la parte del archivo físico, de la gestión del archivo físico. Entonces, aquí puedo tener, ustedes van configurando los diferentes archivos que tengan, pueden ser los archivos de gestión, el archivo central o el archivo intermedio, y ponen las bandejas que tienen en cada uno.
las secciones, las bandejas, los estantes. Perdón, sería el fondo documental, subfondo, sección, subsección, estantes, bandejas, y llegamos hasta las cajas o hasta los contenedores que ustedes tengan definidos. Entonces, dependiendo de la bandeja, yo también puedo consultar qué cajas están en la bandeja, imprimir la información general de la caja, ver la información general de la caja, ver el recorrido, qué pasó con esta caja, si la movieron, si adjuntaron nuevos documentos o lo que hayan hecho, y todos los documentos que pertenecen a este contenedor. ¿Ya? Igual que vimos en el otro sistema, tenemos también la parte del cuadro de clasificación de series documentales. Se administra del mismo modo, aunque si tienen los dos sistemas, pueden ustedes, se sincronizan entre los dos sistemas y tenemos toda la información igual como es almacenada aquí directamente. Entonces tenemos temas de información general, los plazos de conservación, los descriptores y los perfiles que tendrían acceso en este caso para lectura, modificación o borrar documentos de las diferentes series. ¿Es cierto? Tenemos también módulos de reportes, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver los documentos que se han ido generando o cómo han ido cargando los documentos en el tiempo. Entonces, puedo ver los documentos, puedo ver también qué documentos son, tanto de forma gráfica como en tablitas. Y dependiendo del reporte, puedo ver diferentes gráficos, ¿no? Pueden ser de líneas, de barras, pueden ser pies, pueden ser diferentes tipos de documentos. ¿Ya? Adicionalmente, bueno, los sistemas tienen algunos módulos que les van a permitir interconectarse con otros sistemas. Por ejemplo, en el municipio de Cuenca están integrados cerca de 20 sistemas diferentes del municipio y todos cargan información directamente aquí en el repositorio. Y después también las consultan desde otros aplicativos. Por ejemplo, tienen un aplicativo móvil para consulta de trámites, entonces los ciudadanos ponen su número de cédula, su clave catastral y obtienen información de su predio. E incluso tienen un sistema, un cheat, en el que tienen todo el mapa de Cuenca, ¿no es cierto? Y van ingresando, cuando dan clic sobre uno de los predios, se abren todos los documentos que tienen, que pertenecen a ese predio, de cualquiera que sea su fuente. Entonces, únicamente me envían la clave catastral y yo les envío toda la documentación que tienen esa clave catastral. ¿Ya? Y no importa cualquiera que haya sido la fuente que ingresó ese documento. Claro, todo sale en base a permisos. Entonces, los sistemas son bastante flexibles, les permiten hacer muchas acciones y más que nada les van a permitir cumplir con lo que dice la regla técnica de gestión de archivo. Desde su producción con el sistema, con el IDO, que es el módulo para el manejo de la documentación activa, hasta la disposición final, que sería en este otro módulo. No sé si tienen tal vez alguna duda o hay algo que les pueda aclarar sobre el funcionamiento de los sistemas. En relación al número del trámite, ¿cualquier área podría generarle el número de trámite o se podría centralizar en una sola área? El número único de trámite es por institución. Es un número único institucional. Pero los números de documentos sí pueden ser por área o institucionales.
Depende, por ejemplo, los oficios normalmente salen con una numeración de la Secretaría General o de La dirección. o de la dirección, que sería en su caso. ¿Ya? Pero los memorandos sí salen con la numeración de cada una de las áreas. ¿Ya? Igual, para la recepción de documentos, salvo que tengan diferentes sedes, estén ubicados geográficamente separados, todos van a tener una misma numeración. O si es que, por ejemplo, tengo unas oficinas al norte, otras en el centro y otras en el sur. Entonces, ahí sí, la recepción de documentos del norte va a tener una numeración, la del centro otra numeración y la del sur otra numeración. La pregunta, perdón, está más enfocada para la generación del expediente. Digamos, se inició un proceso de compras, digamos, qué sé yo, para la adquisición de un teléfono. Todos los documentos que formen parte de ese proceso, ¿cómo le guarda el sistema? Ya. Para ya la conformación del expediente como tal y posterior para pasarle al archivo. Ya. Básicamente, los expedientes se van formando con las siglas de la institución, las siglas del área y están las siglas de la institución, las siglas del área, el año y las siglas de la institución, el año y un secuencial. Perdón, estoy cruzado los cables. Entonces, por eso les decía, la numeración de los trámites o de los expedientes es una sola para todo el área, por año. Entonces, ustedes van a tener un solo expediente que va a agrupar todos los documentos. Como usted decía, si es que es un proceso de una compra de un computador, como en este caso, entonces todos los documentos asociados a la compra del computador, el requerimiento inicial, certificación presupuestaria, contratos, qué sé yo, informes y toda la información relacionada al trámite debe estar aquí en un solo expediente. Y como les decía, aquí están todos los archivos ya como que resumido de lo que tiene el expediente. Entonces aquí, como ven, hay un montón de copias y aquí tenemos ya los documentos finales, eliminados todas las copias del documento. E incluso podemos cargar documentos extras. Por ejemplo, se me ocurre que para el expediente yo necesito tener una copia del RUC, una copia del RUC, copia de la cédula del representante legal. ¿Ya? Entonces, todos esos documentos puedo adjuntarlos también al sistema sin necesidad de que sean parte de un documento en específico, sino son documentos del expediente. ¿Ya? Y adicionalmente también puedo traer desde otras fuentes de datos. Por ejemplo, en la Universidad Andina se integra también con un alfresco que tiene la universidad, en el que almacenan documentos de los estudiantes. Entonces, cuando consultan el expediente de uno de los estudiantes aquí en el sistema, extraigo también la documentación que está en el alfresco. Entonces, tienen un solo número de documento, como les decía, siglas de la institución, año y secuencial. Cada año se reinician automáticamente las secuencias. Y los documentos, como les decía, ahí sí puedo tener un documento por área, una secuencia por área, en este caso son los de la gerencia general, o un documento para toda la institución, una secuencia para toda la institución. Entonces, por ejemplo, los documentos externos o los oficios van a tener una sola secuencia para toda la institución. Sí, entonces, bueno, eso como les mencionaba, estos módulos en sí son nuevos, Keybooks no los tiene. Básicamente en Keybooks los documentos están sueltos. Aquí la idea es ir agrupando todos los documentos y que puedan ustedes hacer un mejor control de los expedientes. ¿Bien?
Adicionalmente, el sistema me permite compartir los expedientes. Por ejemplo, me van a hacer una auditoría y necesitan acceder a este expediente, pero la auditoría dura hasta el 31 de diciembre. Entonces le doy compartir, selecciono el usuario a quien le voy a compartir el expediente y la fecha hasta cuando va a tener acceso. Entonces, por ejemplo, todas las áreas. Galo Acosta. Aceptar. Y Galo Acosta va a tener acceso de lectura sobre todos los documentos que pertenecen a este expediente. Ya. Como vieron aquí en el sistema, todos los combos ya son un poco más amigables que los que teníamos en Keybooks. Si yo tenía varios cargos, como en este caso Mauricio Aro Costa, en Keybooks me aparecían Mauricio Aro 2 veces o 3 veces. Ya. Pero en este caso, yo puedo ver Mauricio Aro Costa, director administrativo o gerente de proyectos. Entonces, ¿con qué usuario a qué usuario le voy a enviar? O si es que estoy subrogando normalmente, y voy a tener dos cargos. Entonces, el sistema también me facilita un poquito esa parte. Visualmente, como ven, es mucho más amigable. Son detallitos, son cositas que le hemos ido poniendo. Los jefes, por ejemplo, están con negritas e incluso yo puedo buscar, si es que es muy larga la lista, poner Galo. Y aquí me aparece ya Galo Costa Castillo. Entonces, como ven, tienen más opciones. No sé si tienen alguna duda adicional. Creo que ya no tienen más dudas ya. ¿Cómo están? Alejandra les saluda. Bueno, más allá de la operatividad del sistema como tal, que me parece que contribuiría bastante en el caso de que optemos por la contratación, yo tengo unas inquietudes. Entendería, o más bien, la consulta es que si la adquisición sería únicamente de la licencia o esto incluiría el tema de las fuentes. Ya. En sí, lo que entregamos nosotros son licencias de uso del software. Considerando el número de usuarios que ustedes manejan, yo les recomendaría más bien la opción por la nube, que es un poco más económica. Y en ese caso nosotros nos hacemos cargo de toda la infraestructura y de todas las tema de respaldo, soporte, mantenimientos del sistema y todo lo que hay que hacer técnicamente con el aplicativo. Adicionalmente, nosotros les podemos entregar, o sea, nosotros les podemos instalar un sistema Keybooks de manera local y lo ponemos en modo de consulta y hacemos una copia mensual de la información que ustedes generen en la nube en ese sistema local. Entonces, bueno, aparte de todos los respaldos que nosotros tenemos, ustedes también pueden tener un respaldo de toda su información de manera local. Incluso cuando son instalaciones locales, ya no entregamos los códigos fuentes del aplicativo. Ya. Ahora, una consulta. Este tema de los respaldos, en caso de que optemos por el respaldo en nube, entendería yo, ¿no es cierto? Se entiende que nos van a ayudar con los mantenimientos y todo este tema. ¿Estarían incluidos dentro del costo de la licencia o se generan pagos mensuales? No, está todo incluido. Nosotros seguimos haciendo desarrollos, todo el tiempo estamos mejorando el aplicativo, justamente en base a los requerimientos de nuestros clientes, seguimos desarrollando, seguimos teniendo las funcionalidades, seguimos arreglando el sistema y todo eso los vamos
vamos actualizando periódicamente los servidores de los sistemas de nuestros clientes. Entonces, más o menos hacemos una publicación cada 2 o 3 meses y ya les actualizamos a todos nuestros clientes. No tiene, es un costo adicional. Como les decía, está prácticamente todo incluido. Ya, es decir, las actualizaciones no tendrían costo adicional. No. Ya. Ahora, una consulta. ¿El tiempo de implementación cuánto nos llevaría? Bueno, ahí dependemos un poquito de ustedes. Básicamente nosotros hacemos la instalación y configuración en 3 días y por lo general se demora una semana en capacitarle, dependiendo del número de usuarios, ahí vamos planificando cuánto tiempo es. Pero más o menos de nuestra experiencia, la mayoría de instituciones salen entre las 3 y 5 semanas de producción. Ya. Nosotros les acompañamos en todo el proceso, les capacitamos, les hacemos un seguimiento los primeros días luego de la salida de producción y bueno, tienen soporte técnico, el administrador del sistema tiene soporte funcional igual ilimitado, entonces nos llaman, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que surja. O sea, al comienzo normalmente es un poquito más hasta que se habitúan al uso del sistema y después igual, pero a veces tienen algún inconveniente, alguna duda, y nosotros les ayudamos en esos temas. Están cargados igual. Todos los manuales en la nube y aquí mismo en el sistema, en la parte de ayudas, tienen los manuales, tienen la normativa aplicable y tenemos también los manuales en línea con videos y con bastante información que les puede ayudar. Ya, a dar un otra mejor uso al consulta. sistema. Entendería que el sistema está patentado, ¿verdad? Sí, está registrado en el Senado. YEPI. ¿Cómo es? YEPI. No sé, sí, en el IEPI. Instituto de Propiedad Intelectual. Sí, ha cambiado de nombre, Secretaría Senadice, Secretaría Nacional de Derechos Eso no Intelectuales. sabía. Ya, pero en todo caso estaría patentado, ¿no es cierto? Sí, está registrado. Ya, listo. Chicos, no sé si tienen alguna otra consulta, quienes están conectados. Archivos, sistemas. No, Inge, ya por mi parte yo creo que no, o sea, si algunas inquietudes que tenía sí las realicé ya. Ya, Willy, usted. Estaba sin micrófono, William. Ah, cierto, no tiene micrófono. Mm. Ya, listo. Entonces yo creo que ha sido bastante amplia la explicación y ahorita lo que nos tocaría un poco es hablar con el jefe y con las áreas involucradas para, en definitiva, tomar ya la decisión si optamos o no por el sistema. Más bien creo yo que les extendemos un agradecimiento por habernos dado la apertura y estaríamos en contacto por el tema de la contratación en caso de que ya se llegue a una decisión ya concreta. Sí, más bien muchísimas gracias a todos ustedes por regalarnos unos minutos de su tiempo y claro, nosotros estamos a las órdenes de lo que les podamos servir. Como les decía Joana, tenemos casi 15 años de experiencia en estos temas, tanto en la parte de gestión documental como en el manejo de sistemas de alta transaccionalidad. En mi caso, como les había mencionado, fui yo quien desarrolló el sistema de Keybooks del gobierno y estuve a cargo de Keybooks hasta finales del año 2013, que ya salí de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico. Y de ahí he estado enfocado en esto ahora en la empresa. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos a las órdenes
y sepan que contarían con el servicio, con la garantía y con el respaldo de gente que sí de verdad les puede solucionar cualquier inconveniente, cualquier problema que puedan llegar a tener con este sistema, que al fin y al cabo se va a convertir en un sistema transversal para su institución, porque todos sus procesos y todo lo van a terminar manejando en el sistema de gestión documental. Desde la compra de un lápiz hasta cualquier inspección, cualquier informe que tengan que hacerlo, lo van a tener que hacer. Van a pasar esos documentos por aquí. Entonces, sí es importante contar con alguien que les pueda socorrer en el caso que ustedes necesiten. Los sistemas están garantizados. Como ven, tenemos una cartera grande de clientes, grandes y pequeños, que igual les pueden dar cualquier referencia que ustedes necesiten. Y como les decía, con muchísimo gusto en todo lo que les podamos servir, estamos a las órdenes. Listo, entonces muchísimas gracias una vez más y estaríamos en contacto. Sí, muchísimo gusto. Una excelente tarde. Gracias, ingeniero, por todo. No, gracias. Entonces, cualquier cosa igual seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Sí, un gusto, ahí una estamos buena conversando. tarde. Un gusto. Gracias, hasta luego, pasen bien. Que pasen bien. Aló.